Bueno, vamos a ver a continuación lo que son precisamente los pasos de la investigación mediante los ejemplos que les había comentado que les iba a colocar para que se fueran guiando más o menos en la parte de la redacción. Bueno, el primer paso de la investigación que vamos a ver es precisamente el título del proyecto. Bueno, el título del proyecto tiene que ser llamativo para el lector. ¿Qué significa? Al momento de que yo agarro lo que es el proyecto, lo abro, empiezo a leer el título, ese título me lleva a mí, tiene que impactarme a mí como lector para continuar indagando sobre lo que es el proyecto. Tienen que pensar en un título que llame verdaderamente la atención del lector. Siguiente punto importante, el título debe de contener, tener relación con la problemática. Si nosotros estamos estudiando una problemática, un problema, el título tiene que tener totalmente relación con la problemática que estamos abordando. Por ejemplo, aquí les pongo uno. Problema, violencia escolar. Ese es el problema que yo quiero atender. Ahora, el título de mi proyecto puede ser Impacto psicológico ante la violencia en alumnos. Solamente estoy escribiendo mi objeto de estudio, que son alumnos dentro de lo que es el título, pero de igual forma estoy especificando que en el título lo que yo me voy a centrar va a ser específicamente en el impacto desde lo psicológico por la presencia de violencia. Entonces, este sería un ejemplo de lo que es el título de una investigación. Vamos con otro ejemplo. Si sigo estudiando violencia escolar, puedo colocar como título Prevención de la violencia escolar, una propuesta socioeducativa. Ese sería mi título. Estoy hablando de que voy a hablar sobre cómo prevenir de la violencia, pero de igual forma voy a generar una propuesta socioeducativa. Y ese sería el título que va a tener relación precisamente con lo que es el problema que yo estoy atendiendo. Entonces, el punto clave del título es que no sea tan largo. Podemos colocar el objeto de estudio, como en este ejemplo que fue, en alumnos. Okay. Yo ya estoy centrando al lector de que va a ser en alumno. O en dado caso, si no lo queremos poner al objeto de estudio, de igual forma. Pero al lector le va a quedar en claro que tu proyecto está centrado en prevención y en dar una propuesta socioeducativa. Entonces, no tiene que ser un título muy amplio ni nada por el estilo. Algo concreto, pero que tenga relación en específico con lo que es prácticamente la problemática que tú estás queriendo estudiar. Bueno, ahora vamos con lo que es la problemática a estudiar. La problemática es muy importante saber desarrollar. Si nosotros, vuelvo con el ejemplo anterior, queremos hablar sobre el tema de violencia escolar, entonces mi problemática debe de ser específico, ¿sale? Tengo que tener dentro de mi problemática una variable dependiente que me hable de las causas, una variable independiente que me hable de las consecuencias, y lo que es un objeto de estudio en quienes se presenta la problemática, pero al igual tengo que tener un contexto delimitado en donde se presenta la problemática. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, la violencia escolar en México, va a ser demasiado amplio, es un problema generalizado. Pero si yo quiero hacer una problemática, recordemos, problema es amplio, problemática es más concisa. Si yo quiero estudiar una problemática, tiene que tener estos 4 elementos: variable dependiente, variable independiente, objeto de estudio y el llamado contexto delimitado. Vamos a leer esta problemática para que veamos estos 4 elementos. La falta de una educación en valores, esa es mi variable dependiente que me habla de las causas. Como principal causa de la presencia de violencia escolar, la consecuencia, que es mi variable independiente, es la violencia escolar. Nos dice, en alumnos del tercer grado, grupo único. Esto de alumnos del tercer grado, grupo único, va a ser mi objeto de estudio. Y mi contexto delimitado va a ser de la escuela, colegio Izapa del municipio de Tapachula, Chiapas. Aquí si nos damos cuenta, se contiene los 4 elementos que pido en lo que es la problemática. Variable independiente, la falta de una educación en valores. Variable dependiente, perdón, la falta de una educación en valores, que es causa. Variable independiente, las consecuencias como principal causa de la presencia de violencia escolar.
objeto de estudio en alumnos del tercer grado, grupo único, y ahí me voy con el contexto delimitado de la escuela Colegio Izapa del municipio de Tapachula, Chiapas. Aquí estoy planteando lo que es una problemática, así como los van a redactar ustedes. Siempre van a comenzar la falta de como principal causa de. Por ejemplo, si vamos a hablar de la inseguridad, podemos colocar como problemática la falta de vigilancia en la colonia, la falta de vigilancia en la colonia 5 de febrero, como principal causa del alto índice de asaltos hacia transeúntes en el municipio de Tapachula, Chiapas. En esa redacción que le di hay variable dependiente, causa, hay variable independiente, consecuencia, hay objeto de estudio y hay un contexto delimitado. Entonces, así como está aquí, es como ustedes me van a redactar su problemática de investigación. Bueno, vamos con el siguiente paso, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es muy importante. Primero tengo que tener mi problemática. Si yo ya tengo mi problemática, me voy con el planteamiento del problema. El planteamiento no es más que la explicación detallada de la problemática. Se explica de lo general a lo particular. Bueno, explica el problema en general. Ese es uno. ¿Cómo se presenta el problema? ¿Cómo afecta al objeto de estudio? ¿Qué se ha hecho ante la situación y qué se debería de hacer? Entonces, primero lo explicamos de manera general y después de manera particular. ¿Cómo se presenta el problema en ese objeto de estudio? ¿Qué se ha hecho? Y por último, damos brevemente una propuesta de qué es lo que se debería de hacer ante esa situación. Ahora, vamos a poner un ejemplo aquí de un planteamiento del problema, retomando esta problemática. Dice, la violencia es una situación en la cual se llega a ejercer la fuerza física, se presenta maltrato, llega a afectar psicológicamente a quienes lo padecen. Hablo de la violencia porque aquí me estoy metiendo en la problemática en el tema de violencia escolar. Entonces, tengo que explicar qué es la violencia. Dentro de las instituciones educativas es muy notorio la presencia de violencia, demostrándose mediante faltas de respeto entre el alumnado, situaciones en las cuales unos someten a otros mediante agresiones físicas y verbales. Aquí estoy explicando cómo se presenta el problema de manera general. En las instituciones se presenta la violencia de esta forma. Estoy explicando de manera generalizada. Ahora, hoy en día se desarrollan actividades educativas que se centran en el respeto hacia el prójimo, el control emocional y a la vez en modificaciones de actitudes. Estoy redactando aquí qué se ha hecho de manera general ante la presencia de esa problemática. Posteriormente ya me voy a lo particular en donde se presenta mi problemática. Ante esta situación se lleva a cabo esta investigación en alumnos del tercer grado del Colegio Izapa, en el cual se manifiesta la violencia escolar mediante las actitudes agresivas entre compañeros de clase, siendo notorios la falta de respeto presentadas mediante palabras antisonantes. Por ello, es elemental desarrollar actividades educativas relacionadas con la puesta en práctica de valores para modificar conductas agresivas. En este primer párrafo ante esta situación, señalo lo que me dice acá. ¿Cómo afecta al objeto de estudio? Aquí ya estoy colocando mi objeto de estudio, donde se presenta la problemática de lo que es la violencia, pero aquí el Colegio Izapa. Ya me estoy metiendo en cómo se presenta ahí y de ahí doy una explicación de qué se debería de hacer. Por último, entonces prácticamente aquí la propuesta que estoy dando es desarrollar actividades educativas relacionadas con la puesta en práctica de valores para modificar conductas. Ahí estoy dando una breve aportación de qué es lo que se puede hacer. Si nos damos cuenta, el planteamiento del problema que les leí habla o explica del problema en general. ¿Cuál es el problema en general? La violencia. Ahora, ¿cómo se presenta? Lo explico. ¿Cómo se llega a presentar en este apartado de dentro de las instituciones educativas? Explico el problema generalizado. Posteriormente me meto en lo que es el objeto de estudio, donde está aquí. Hablo de lo general, después me voy a lo particular y por último doy una propuesta ante la situación. Si se dan cuenta en este ejemplo de problemática, estoy abordando educación en valores, que sería la propuesta,
y estoy abordando el problema que es la violencia. Como hace falta educación en valores, lo que mi problemática está proponiendo es la puesta en práctica de valores para modificar conductas mediante actividades. Eso es lo que va a llevar su problemática. Esta problemática cuenta con los elementos que me pide el planteamiento del problema. Aquí les puse ejemplo de problemática, pero es ejemplo de cómo se maneja la problemática para crear el planteamiento del problema, ¿sale? Entonces, esta es la problemática que está aquí, la falta de una educación en valores, y el planteamiento es todo esto que está aquí escrito, donde yo ya explico la problemática en general. Segundo punto, vamos con preguntas de investigación. Se plantean tres preguntas, las cuales deben de estar relacionadas con la problemática. No podemos hacer una pregunta, si estamos manejando la problemática de la falta de educación en valores como principal causa de violencia, yo no puedo hacer preguntas de investigación referente a otros temas, como ¿de qué manera la contaminación afecta? No, porque eso ya se me estoy saliendo de la problemática que estoy estudiando. Estas preguntas se colocan así, no se responden lo que son las preguntas, se colocan así como le estoy colocando. Son tres interrogantes que deseamos nosotros responder al término de la investigación. Por ejemplo, pregunta 1. ¿De qué manera se presenta la violencia escolar en alumnos del Colegio Izapa del municipio de Tapachula, Chiapas? Es una pregunta. ¿De qué manera se presenta la violencia? Quiero averiguar eso, cómo se presenta, y especifico el objeto de estudio, alumnos del Colegio Izapa y el contexto del municipio de Tapachula, Chiapas. En todas las preguntas va el objeto de estudio y de igual forma va lo que es el contexto delimitado. Esta primera pregunta tiene relación con lo que es la problemática. Segunda pregunta, ¿qué han hecho hasta el momento el personal que elabora, en el Colegio Izapa ante la presencia de violencia escolar? Esa pregunta tiene relación con la problemática porque quiero indagar, 1, ¿de qué manera se presenta la violencia? 2, ¿existe violencia? ¿Qué ha hecho el personal de esa institución? Y 3, ¿qué afectaciones deben de implementar? ¿Qué acciones, deben implementarse ante la presencia de violencia escolar en alumnos del Colegio Izapa del municipio de Tapachula, Chiapas? Aquí yo empiezo el cuestionamiento. ¿Qué acciones se deben implementar? Vuelvo a repetir. Pregunta 1. ¿De qué manera se presenta la violencia? 2. ¿Qué ha hecho la institución ante la presencia de violencia? Y 3. ¿Qué acciones deben de implementarse ante la presencia de violencia? Entonces, estas tres preguntas son las que ustedes van a plantear según la problemática que ustedes vayan a elegir. Y ahora bien, después de las preguntas, que son 3 preguntas solamente de investigación, van a poder plantear sus objetivos. Lo que debemos de checar es que esas preguntas, voy a repetir, tengan relación con lo que es la problemática. Bueno, vamos con los objetivos. Se redactan 2 objetivos específicos, 1 general. Si se alcanza el objetivo específico, se alcanza el objetivo general. Estas 3 preguntas, estos 3 objetivos, las puedo sacar de estas preguntas de investigación. Por ejemplo, mi objetivo general, implementar un plan de acción para disminuir la presencia de violencia escolar en los alumnos del Colegio Izapa, mediante la reflexión de la puesta en práctica de valores en el municipio de Tapachula, Chiapas. Este objetivo general es a largo plazo. Lo que yo quiero hacer, quiero implementar un plan de acción para disminuir la presencia de violencia. Este objetivo tiene relación con la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, que es la número 3, ¿qué acciones debe implementarse? Yo aquí lo puse como objetivo. Implementar un plan de acción significa que en los objetivos yo voy a intervenir. Ahora, primer objetivo específico. Conocer de qué manera se presenta la violencia, pero quiero repetir, la violencia escolar en los alumnos del Colegio Izapa del municipio de Tapachula, Chiapas. Ahora, esta pregunta se parece de qué manera se presenta la violencia. Simplemente le agregué el verbo conocer de qué manera se presenta la violencia escolar en los alumnos del Colegio Izapa. Sería mi primer objetivo específico. Mi segundo objetivo específico es identificar qué ha hecho hasta el momento el personal
que labora en el Colegio Izapa ante la presencia de violencia escolar. ¿Se parece? Con esta segunda pregunta, perdón. ¿Qué han hecho hasta el momento el personal que labora en el Colegio Izapa ante la presencia de violencia? Si nos damos cuenta de las preguntas, saqué los objetivos, pero cómo lo organicé en objetivo general y como en específico, tiene que ver el verbo. Implementar es una acción más compleja a largo plazo. Conocer. Primero debemos de saber la secuencia de los objetivos. Estos objetivos tienen secuencia. Uno, primero voy y conozco cómo se presenta la violencia. Okay. Ya que sé cómo se presenta la violencia y determino, ¿existe violencia? Segundo objetivo, voy a identificar, ¿hay violencia? ¿Qué ha hecho hasta el momento la institución? Sobre lo que ha hecho yo puedo decidir, voy a implementar un plan de acción para disminuir la presencia de violencia escolar. Este es mi objetivo general, que es implementar, que es que voy a intervenir. Mis objetivos específicos me indican que debo de conocer cómo se presenta la violencia para posteriormente identificar qué ha hecho la institución y a partir de ahí poder intervenir. Estos objetivos los saco de las preguntas de investigación, pero yo le doy un orden lógico a partir de los verbos que yo estoy empleando. Pueden ser verbos como diseñar, analizar, comparar, identificar, desarrollar. Todos los verbos de los objetivos deben de iniciar con lo que es verbo infinitivo, debe de ser de verbo infinitivo. Terminación ar, ir. Ahora, si yo pongo implementar y definir, va a estar mal mi proyecto, porque no pueden haber dos verbos, tiene que ser uno solo. Si yo aquí puse implementar un plan de acción y yo coloco otra vez el mismo verbo implementar, va a estar mal mi investigación, tiene que ser un solo verbo que utilicemos en cada uno de los objetivos. No podemos repetir verbos que se parezcan en el objetivo específico con el objetivo general. ¿Sale? Entonces, todos los verbos van en infinitivo. Si yo pongo conoce de qué manera se presenta, va a estar mal, porque debe de ir con terminación de verbo infinitivo, ar, ir. Si yo pongo diseñar, identificar, comparar, comprender, sí se puede porque están en verbo infinitivo y me involucra lo que es acción. Ok. Siguiente punto de la investigación es la justificación. La justificación me habla de la importancia. Siguiente característica de la justificación. Debe de ir la importancia del proyecto. ¿A quiénes beneficiará directa e indirectamente y cómo se les va a beneficiar? ¿Sale? Eso es elemental. Vamos a iniciar con lo que es, decimos por acá, con esto. La importancia de esta investigación radica, nos vamos al objetivo. Nuestra importancia del proyecto es precisamente el objetivo general. La importancia de esta investigación radica en implementar un plan de acción para disminuir la violencia escolar. Esta sería la importancia de mi investigación. ¿A quiénes beneficiará? Colocamos. Con ello se beneficiará directamente a los alumnos del tercer grado, grupo único del Colegio Izapa. Okay. Ya colocamos a quién se le va a beneficiar directamente, ya que modificarán sus conductas con el objetivo de no manifestar violencia. Okay. Ya puse el beneficiario directamente. ¿Y cómo? Pongo. Con ello se beneficiará directamente a los alumnos del tercer grado grupo único del Colegio Izapa, ya que modificarán sus conductas con el objetivo de no manifestar violencia. Ahora, tengo que colocar a quién se va a beneficiar indirectamente. Asimismo, se beneficiará indirectamente
al personal que labora en la institución. Okay. Ellos serían los que se beneficiarían directamente. Ahora, ¿cómo se les va a beneficiar? Puesto que contarán con alumnos con conductas apropiadas dentro de la institución. Okay. Ellos serían mis beneficiados indirectamente. En este caso sería el personal que está en institución. ¿Por qué razón? Puesto que contarán con alumnos con conductas apropiadas dentro de la institución. Para no volver a repetir institución, dentro, podemos cambiar otra palabra, de la dependencia. Okay. Significa lo mismo, pero es otra palabra para que no se vea repetitivo. Y esta sería prácticamente mi justificación. Explico la importancia, que es, la importancia radica en lo que es el objetivo general, implementar el plan de acción. La importancia de esta investigación radica en implementar un plan de acción para disminuir la violencia. ¿A quiénes beneficiará? Con ello se beneficiará directamente a los alumnos de tercer grado grupo único del Colegio Izapa. ¿Cómo se les beneficiará? Ya que modificarán sus conductas con el objetivo de no manifestar violencia. Ahora, indirectamente, ¿a quiénes beneficiará? Asimismo, se beneficiará indirectamente al personal que labora en la institución, puesto que contarán con alumnos con conductas apropiadas dentro de la dependencia. Puse a quién se beneficiará indirectamente y el cómo se les va a beneficiar. Pues bien, estos son algunos pasos de la investigación. Vuelvo a repetir, el título que sea llamativo, que capte la atención. La problemática presenta variable dependiente, causas, como aquí la falta de una educación en valores, variable independiente, consecuencias, como lo que es la presencia de violencia escolar, objeto de estudio, alumnos de tercer grado grupo único, contexto delimitado de la escuela Colegio Izapa del municipio de Tapachula, Chiapas. Así es como va a quedar su problemática redactada. Planteamiento del problema es la explicación del problema de manera general a lo particular. Comienza explicando la problemática que es la violencia. Posteriormente explico qué pasa en las instituciones ante la presencia de violencia y de ahí me voy en qué se ha hecho ante esa situación dentro de lo que es el contexto que yo estoy estudiando para posteriormente centrarme en dar una breve propuesta, como es relacionado con la puesta en práctica de valores, desarrollar actividades, y sería la propuesta que pongo al final. Este sería el ejemplo de planteamiento del problema. Las preguntas, 3 preguntas relacionadas con la problemática. El objetivo son 1 general, 2 específico, redactado en verbo infinitivo. Solamente puede ir un solo verbo, no pueden repetir los verbos del objetivo específico al general y un solo verbo que vaya en infinitivo. Terminación, ar, er, ir. Y los objetivos salen de las preguntas de investigación. Posteriormente, la justificación, donde se toma en cuenta la importancia que está en el objetivo general. ¿A quiénes beneficiará? En este caso son los alumnos y cómo se les va a beneficiar directamente y posteriormente indirectamente a quiénes se les va a beneficiar y cómo. En este caso aquí coloqué al personal, ¿sale? Pero puede ser a padres de familia, va a depender su problemática, quiénes van a ser los beneficiados, pero siempre el beneficiado directamente va a ser el objeto de estudio. Pues bien, esos serían los primeros pasos de la investigación como explicación de cómo se desarrolla la redacción.